¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes un día más una sesión, un live webinar ahora con el tema de blindaje legal y fiscal con relación al compliance en materia corporativa. Y tenemos el gusto de dar la bienvenida a la licenciada Lilian Jauregui. Lilian, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marco? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. No, Tuyo, Marco. sí. Al contrario, Lilian, déjate presumo un poquito. Lilian es licenciada en Derecho por parte de la Universidad de Monterrey y cuenta con maestría en impuestos por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ella es corredora pública número 23 con ejercicio del Estado de Nuevo León por parte de la Secretaría de Economía. Cuenta con las especialidades de evaluación inmobiliaria, maquinaria y equipos, especializada en evaluación de negocios en marcha y de activos intangibles. Es miembro activo de la Asociación de Evaluadores de Nuevo León. Es perito evaluador autorizado por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León. Actualmente es mediadora certificada por el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, catedrática de la Facultad Libre de Derecho y miembro activo del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Estado de Nuevo León, entre otras muchas cosas más, y una gran persona y una gran profesionista. Lilian, muchas gracias por compartirnos un poco, un mucho de lo que ves y de lo que muchas veces las empresas pues lo ven como la parte oculta o no oculta, sino la parte que no estamos checando, monitoreando y que pensamos que eso lo va a ver quizá el contador y que posiblemente por allá otra persona, pero no estamos muy conscientes de las implicaciones y desafortunadamente muchas veces se minimizan los riesgos porque pensamos que no pasa nada por ser un tema más corporativo que fiscal y creo que pues, sí es importante levantar oreja en este tipo de cuestiones. Lilian, cedo la palabra, muchas gracias por acompañarnos. Qué lindo, muchas gracias, Marco. Otra vez gracias por invitarme y para poder compartir un poquito mi experiencia en este tipo de situaciones. Como dijiste, soy corredor público de la Plaza de Nuevo León, no de corredor de carreras, porque luego siempre me dicen, hay quienes sí están familiarizados con la figura y quienes no, pero bueno, finalmente soy abogada y la Secretaría de Economía a través de los exámenes nos habilita para ejercer estas funciones de fedatario público mercantil, asesor jurídico, perito evaluador, intermediario, entre otras. Ya tengo más de 20 años ejerciendo esto y bueno, pues la idea es compartir con ustedes un poquito de lo que me ha tocado ver en estos temas. Este tema, como bien dijiste, es un tema que no levanta pasiones, pero pues no deja de ser importante porque como su nombre lo dice, son obligaciones que debemos de cumplir. A mí me gusta, digo, voy a nada más a mencionar, esto prácticamente es un monólogo, yo no voy a poder interactuar con ustedes por cuestiones de tiempo, se trata de hacer una presentación pues breve y muy práctica, sé que todo el mundo tiene otras ocupaciones, entonces voy a tratar de ser lo más clara posible y si ustedes tienen alguna duda o inquietud, la pueden, creo que poner ahí en el chat y posteriormente pues nos comunicaremos con ustedes pues, para ampliarlas o aclararlas. Dicho lo cual, pues quiero empezar con la frase de esta primera diapositiva que dice, prevenir es más barato que corregir. Es algo pues que todos sabemos y que desgraciadamente o lamentablemente no llevamos a la práctica, no nada más en temas profesionales, fiscales, etcétera, sino en nuestra vida en general. Normalmente nos gusta corregir con lo que ello implique en lugar de prevenir y ahorrándonos pues dolores de cabezas, economías, muchas cosas, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes es esta frase, incluso la famosa de nunca es problema hasta que es problema, porque luego muchos dicen, no, a mí nunca me ha pasado nada, o esto no tiene por qué ser así, nunca nos ha pasado nada, pero yo siempre les digo, bueno, qué padre que nunca te ha pasado nada y Dios te cuide, te proteja y que siga sucediendo así, pero hoy por hoy ya vemos no hoy por hoy, normalmente todo cambia, lo que no era un requisito, lo que no se revisaba bien, hoy se revisa más exhaustivamente y con lupa. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados pues, para todos estos cambios y desde que empezamos una empresa, yo siempre les digo, como empresarios responsables tenemos la obligación de conocer no nada más lo necesario para, ahora sí que la operación de dicha empresa, sino conocer qué obligaciones tengo como empresario y pues ver de qué forma se pueden establecer los controles básicos para cumplir con ellas y así evitar multas y sanciones. La idea de este pequeño
espacio, porque realmente va a ser muy breve, es recordarles pues, cuáles son algunas de las obligaciones básicas, legales y sus implicaciones con temas fiscales, o sea, cómo se conectan y pues qué errores más comunes hay, qué medidas de protección o estrategias nos pueden ayudar a blindar nuestra empresa para que opere de una manera más responsable y efectiva. Entonces, de entrada, yo creo que lo primero es preguntarnos qué son obligaciones corporativas. A lo mejor, pues muchos en la audiencia serán abogados o personas pues, con conocimientos en esta materia y pues, me lo podrán responder fácilmente. Hay otros que hemos oído que son obligaciones corporativas, pero no las tenemos como que identificadas, así como que una lista. Y bueno, pensé que así en términos generales era importante partir de identificar qué es una cosa y su diferencia, por ejemplo, con gobierno corporativo, que también lo hemos escuchado muchísimo. Parece así como el nearshoring o el compliance, o sea, son términos que luego están eso como súper chic. Entonces, pues más que chic, hay que saber a qué significan y cuándo nos obligan y cuándo no. Entonces, obligaciones corporativas, pues como su nombre lo dice, de obligaciones, son deberes legales y formales que toda empresa debe cumplir por el simple hecho de existir. Ahora sí, desde que nací, desde que me constituí legalmente, tengo la obligación de celebrar ciertas asambleas, de llevar ciertos libros, presentar avisos ante las autoridades, llevar contabilidad, inscribirme en el RFC, etcétera, etcétera, etcétera. Son obligaciones que tienen su base de cumplimiento en disposiciones legales. En cambio, el gobierno corporativo surge como este término surge como una respuesta a necesidad de establecer más mecanismos de control, de transparencia, de rendición de cuentas en las empresas, sobre todo las que manejan recursos de terceros. Es un término, por ejemplo, el corporate governance, que empezó a utilizarse en Estados Unidos por allá de la década de los 70 y luego cobró relevancia internacionalmente en los años 90 tras diversos escándalos, corporativos. No sé, siento como que me quedé sin audio, espero que sí esté bien. Como el de Enron. ¿No? Todo bien, todo bien. Bluetooth mode. ¿Sí se oye bien? Sí, sí, se oye bien. Adelante, adelante. Ah, no, sí siento que me sacó del audio. ¿No? Adelante, ¿No? ¿Sí se oye bien? Bueno, ok. Entonces, como decía, este término cobró relevancia en los años 90 tras diversos escándalos donde se vio la necesidad de evidenciar reglas más claras como sobre el comportamiento ético, la supervisión empresarial y para protección de diversos de los inversionistas. En México, el término comenzó a institucionalizarse realmente a partir del año 2000, por decir algo. Impulsado ahora sí que voluntariamente obligados por organismos financieros internacionales y autoridades bursátiles. Gobierno corporativo, por tanto, es como mencionamos aquí, es un conjunto de normas, procesos y buenas prácticas que regulan la toma de decisiones, transparencia y control de una empresa. Incluye, pues, órganos de decisión eficientes como comités, consejos, separación de funciones de algunos órganos como de administración versus vigilancia, reglas claras de sucesión, transparencia hacia socios y terceros, código de ética, manejo de conflicto de intereses, etc. Es obligatorio solamente para algunas empresas que cotizan en bolsa, como la SAB, la Sociedad Anónima Bursátil, o la SAPIB, que tiene vocación bursátil, es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, porque deben de cumplir con ciertos requisitos específicos de gobierno corporativo que establece la Ley de Mercado de Valores que la rige, ¿no? Como de consejeros independientes, comités de auditorías, prácticas societarias, etcétera. También es obligatorio para las instituciones financieras, pero ellos son a través de reglas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que busca proteger pues, el sistema financiero y a los usuarios, ¿no? A nivel internacional, estas reglas de gobierno corporativo se recogen en los principios de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Desde 1999, si no me equivoco, tenía algunas actualizaciones, la última por ahí de 2023. Y en México, pues está la Ley de Mercado de Valores, hay también un Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial que prácticamente se alinea con lo establecido en los principios de la OCDE. Y pues por no dejar de mencionar, pues sí, también la Ley de Generales Sociedades Mercantiles establece algunas normas estructurales básicas sobre gobierno corporativo. Entonces, en resumen,
podemos decir que es obligatorio las obligaciones, o sea, como una diferencia entre unas y otras tenemos. ¿Es obligatorio? Pues las obligaciones corporativas, sí, por ley. Gobierno corporativo, no siempre. Ya dijimos en qué caso sí, pero en general no, pero es altamente recomendable. Es una buena práctica, como siempre decimos. ¿Qué regula estas obligaciones? Pues la existencia y validez de ciertos actos o determinados actos. Gobierno corporativo, la toma de decisiones y transparencia, por decirlo en términos generales. ¿Qué consecuencias hay de su incumplimiento? En el caso de obligaciones corporativas, como lo vamos a estar viendo en este breve espacio, pues puede dar lugar a multas, a nulidades, a bloqueos fiscales, etcétera. En el caso de gobierno corporativo, además de lo demás, cuando hay esa necesidad de tener esas obligaciones corporativas establecidas, pues nos genera prácticamente una inestabilidad interna, una desconfianza frente a terceros o frente a nuestros accionistas. El fundamento de las obligaciones corporativas, pues diversas leyes, en principio las leyes generales mercantiles, Código de Comercio, Código Fiscal de la Federación. En el caso de gobierno corporativo, como ya dijimos, se fundamenta en mejores prácticas, lineamientos de la OCDE, etcétera, Ley de Mercado de Valores. Entonces, importante decir, ¿se cruzan estos dos términos? Pues yo diría que las obligaciones, cumplir con las obligaciones corporativas es parte esencial de un gobierno corporativo, o sea, sí se cruzan. Pero las obligaciones corporativas, yo siempre les digo a mis clientes, cumplir con esto, cuando hacemos la enumeración que ahorita vamos a ver, pues son las bases sólidas, son los cimientos, las bases sólidas de todas las empresas. Ahora sí que sobre lo cual, ahora sí que el gobierno corporativo es como la arquitectura que construyes arriba de esas bases sólidas. Si no hay esas bases sólidas, el resto se tambalea. Y lo comento porque cantidad de despachos que luego, pues, le sugieren a sus clientes determinadas, pues que esta fusión, que esta transformación o lo que sea, ¿me explico? Incluso nosotros vamos a ver algún acto que requiere la empresa en particular, pues siempre es importante. Yo siempre les digo, en ese momento capital, y siempre les digo, a ver, tráeme tus libros corporativos, a ver, enséñame tus estados financieros, a ver, para ver que esas bases sólidas las tienen, porque si no es construir otra vez sobre arenas movedizas, ¿verdad? Es como si construyéramos una mansión enorme sobre palitos de madera. Entonces, cumplir con tus obligaciones es evitar sanciones. Tener gobierno corporativo es fortalecer tu empresa. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, es que aquí me dice que se apaga. Ok, entonces, antes de entrar a enunciar estas obligaciones, que como dije va a ser muy rápido, igual y vamos a acabar muy pronto, es por qué la necesidad de blindarnos, a qué nos referimos con blindarnos legal y fiscalmente. Pues primero hay que entender que las obligaciones que nos corresponden no deben de ser una carga, sino una estrategia de protección. El blindaje, al decir blindaje legal y fiscal, consiste en anticiparnos a los riesgos, lo que ya dijimos, prevenir, con soporte documental, porque no se trata de explicar ahora sí que nuestras operaciones a la autoridad contándoles el cuento Caperucita Roja, ¿verdad? O otro cuento de hadas, porque pues ellos no buscan historias encantadoras, ellos quieren documentos concretos, pruebas tangibles que respaldan cada paso que damos. Así que hay que dejar las historias para la hora del café y dedicarnos a preparar nuestros informes, nuestra documentación documental, que con seriedad, con la seriedad que se requiere. O sea, hay que tener la información que realmente se necesita, porque las autoridades ya no revisan solo CFDIs o contabilidad. Volvemos a lo mismo, todo sigue cambiando. Y lo que antes no sucedía, ahora empieza a suceder. Ya desde que se sientan, y ahorita vamos a hacer esa relación de la información corporativa que estoy hablando con más vinculación con el tema de lo fiscal, o cómo se les considera, o sea, desde que te piden la contabilidad y que todo esto forma parte de la misma, y te lo vamos a explicar mejor, pues también te examinan actas de asambleas, poderes, libros de socios, los avisos presentados ante el SAT o, en caso de otras autoridades, a la Secretaría de Economía, etcétera, ¿no? Entonces, la falta de documentación adecuada o las incongruencias que puede haber entre los documentos que tenemos o no tenemos y las declaraciones o lo que presentamos ante la autoridad puede incluso causar pues una serie de consecuencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no solo se trata de no tener los documentos, sino no tener los documentos adecuados o que haya inconsistencias. Muchas veces, por ejemplo, es un error muy común cuando, por ejemplo, me piden apoyar con algún aumento de capital, pues insisto, yo siempre pido los estados financieros
para ver qué es lo que tienen reflejado. Y no me ha tocado una ni dos, muchas veces, que a lo mejor en actas, nada más tienen la acta constitutiva con un capital social de 50,000 pesos, pero en su contabilidad tienen pues, un capital reflejado o registrado de 20 millones, de 50 millones. Y yo digo, ¿y dónde está? O sea, ¿cuándo lo acordaron o dónde dice, no? Eso es algo muy común que pasa y así como ese detalle, pues hay que revisar otros puntos. Se revisan préstamos, se revisan aportaciones para futuros aumentos de capital, se revisan dividendos, o sea, hay que revisar que lo que nosotros, ahora sí que la parte contable fiscal, por eso yo digo que luego los despachos de contadores o los fiscalistas vamos muy de la mano con, pues ahora sí que con los abogados corporativos o los, en este caso, fedatarios públicos, que nos encargamos de todo este tipo de soportes o de actos, ¿verdad? Porque de alguna manera se hace ese match, o sea, hay que cuidar que haya ese balance, que lo que tengo registrado lo tenga en soportes documental, porque les dije, ya no lo podemos nada más platicar, tenemos que tener las pruebas que nos ayuden a respaldar lo que estamos diciendo en relación a la operación de la empresa. Independientemente, digo, o sea, esos incumplimientos dan lugar a una serie de diversidad de situaciones, ¿no? Desde que nos puedan considerar que estamos omitiendo información o simulando operaciones, en términos del famoso y temido artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, o bien se pueden detonar responsabilidades de administradores o problemas en operaciones societarias. Si queremos hacer algún otro movimiento, pues vamos a estar como impedidos porque, insisto, no tenemos las bases sólidas. Ay, quiero fusionar y resulta que pues tengo un relajo, no hay congruencia en mi información, no tengo las actas que es necesario para dejar la plataforma lista para poder hacer ese otro acto jurídico que la sociedad requiere, ¿no? Y también, en caso de omisión de estas actas o de avisos o registros, pues puede dar lugar a invalidar pues estas operaciones clave para la empresa, dejando sin respaldo legal, porque, como se dice en el ámbito corporativo, si no está en un acta o en libro, no existe legalmente. Y si no existe legalmente, no se puede defender, ni deducir, ni acreditar. Ahora sí que ni yendo a bailar a Chalma nos van a salvar si no tenemos un documento que pruebe o que autentique o que respalde lo que hicimos, los diferentes actos dentro de nuestra operación. Entonces, la regla del juego es tener realmente el soporte documental, independiente de otras situaciones de materialidad que ya sabemos, que valide lo que es la operación diaria de la empresa. Y eso es un error muy común que se haga. Normalmente se acuerdan situaciones que a veces se registran en la contabilidad y que no tenemos el soporte documental. Entonces, el blindaje legal y fiscal, perdón, no es un lujo, sino es una necesidad para la supervivencia y operación adecuada de cualquier empresa en el entorno regulatorio actual. O sea, entonces aquí está el por qué debemos de estar pendientes de todo esto. Ahora sí, vamos a empezar a ver cuáles son algunas de esas obligaciones clave que hemos mencionado desde un principio y su vinculación en materia fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué su vinculación en materia fiscal? Porque vamos a ser honestos, estos temas, y me toca porque tengo años viviéndolo y de alguna manera picando piedra con empresarios para hacerlos tomar conciencia de esta situación, porque mucho es ese desconocimiento, nos clavamos en ciertas obligaciones, pues a lo mejor pudiéramos decir más importantes o suponemos que son más importantes relacionadas con nuestra operación, con nuestros ingresos, con nuestros egresos, etcétera, y descuidamos estas obligaciones corporativas básicas que, como dije en un principio, son el sustento o el soporte o la base de todo lo que construyamos arriba con nuestra operación de nuestra empresa. Entonces, un tema que no levanta pasiones y pues, desgraciadamente, el desconocimiento pues nos puede causar pues, serias consecuencias en ámbito fiscal. Pero por eso quiero hacer notar dónde está su vinculación para que nos demos cuenta que no solamente se detonan o se activan responsabilidades en materia legal, administrativa, multas, sanciones, etcétera, sino tienen otros impactos o consecuencias más severas. Dividí estas obligaciones de las cuales vamos a hablar en estos minutos en tres categorías.
lo que es identidad y existencia legal, las que corresponden a esta categoría, solamente por cuestiones de, pienso yo, que sea más fácil comprender e identificar. Las que tienen que ver con control societario y documental, y algunas de las que tienen que ver con avisos y cumplimientos ante autoridades. Entonces, vamos a empezar con la primera categoría, que serían estas tres. Primeramente, lo que tiene que ver con la inscripción en el Registro Público de Comercio y también en el Registro Federal de Contribuyentes. Cuando me refiero a esta obligación, que a lo mejor se ve muy básica, muy inocua, ahora sí que me voy a ir de más chiquitas a más grandes para que estén atentos. Pero me fui en orden de cómo van sucediendo, ¿no? Desde el momento en que yo, empresario, decido constituirme como una persona moral diferente de los socios, sabemos que las personas morales son ficciones jurídicas y pues tienen una vida independiente o personalidad jurídica diferente a la de los socios que las fundaron, por decirlo de alguna manera. Y la idea es pues una protección, sobre todo patrimonial. El socio quiere blindar su patrimonio y que la sociedad responda de todas las actividades que lleve a cabo, y solamente en determinados momentos, o sea, el socio responde hasta por el monto de sus aportaciones, que es la regla general, salvo excepciones de algunas estructuras sociales o legales específicas, pero esa es la regla general, eso es lo que se busca cuando me constituyo en una persona moral, y salvo excepciones, decimos, porque bueno, sabemos que hay casos, incluso en las leyes fiscales, que establecen que si no se lleva la contabilidad, que si cambiamos de domicilio sin avisar, etcétera, etcétera, otros supuestos, no inscribirme en el Registro Federal de Contribuyente, se detona una responsabilidad solidaria ilimitada por parte de los socios. Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando me refiero a esta, pues es desde cuándo nacen nuestras obligaciones, tanto en el mundo legal como en el fiscal. Pues desde el momento en que me constituyo como una persona moral, tengo la obligación de inscribirme en el Registro Público de Comercio y también en el Registro Federal de Contribuyentes. Ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. Me puedo inscribir en el Registro Público de Comercio y después en el Registro Federal de Contribuyentes o viceversa. Y eso puede dar lugar, de repente, pareciera que no es muy común, pero sí se dan casos, y aunque sea por momentos breves o no tan breves, pues genera estas situaciones que voy a comentar. A lo mejor me constituyo y por a lo mejor una X situaciones que pueden pasar, a veces hay conflictos entre los socios o hay algún documento que nos falta, etcétera, no se inscriben o en el Registro Público de la Propiedad, del Comercio, o en el Registro Federal de Contribuyentes, y eso ocasiona, sobre todo la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio, que la sociedad se considere, por efectos legales, una sociedad irregular. ¿Y eso qué implica? Que esa sociedad, pues sí existe, pero sus socios se vuelven responsables solidarios, subsidiarios e ilimitados de las obligaciones sociales. Entonces, este blindaje que quisimos tener desde que nos constituimos como una persona moral, pues desaparece. Y los socios pasamos a formar parte, y van a decir, bueno, pues a lo mejor no pasa nada porque no he hecho nada. Pues sí, de repente sí hacen, se les olvida, no estamos conscientes de eso y celebran contratos, o incluso cuando sí tienen RFC, pero no están registrados en el Registro Público de Comercio, pues empiezan a tener operaciones y desgraciadamente, pues sí se presta a que luego sucedan estas contingencias, pues que pueden ser muy lamentables, que hay que tomar en cuenta. Y bueno, quiero comentar, me faltó ahorita comentarlo, pero lo voy a estar repitiendo a lo largo de este webinar, que estas infracciones, o perdón, estas obligaciones constituyen, forman parte de las obligaciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, de que habla el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. O sea, el artículo 27 habla de los sujetos y obligaciones específicos, de hecho aquí lo tengo, y nos habla de diferentes obligaciones que tienen, y entre las primeras, pues es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyente. Y otra de las obligaciones, que es la segunda que se menciona aquí en el artículo 27, en el cuarto párrafo, se refiere a la obligación que tienen, en este caso, las sociedades mercantiles que tengan participación de extranjeros. O sea, ya me constituí como sociedad, sí me di de alta en el RFC, qué padre, sí estoy registrada en el Registro Público de Comercio. Ojo,
También, desde que me constituí, tengo la obligación de identificar bien qué estructura, de acuerdo a mi estructura legal, qué tipo de sociedad soy, si soy una SAS, si soy una SDRL, Sociedad Responsable Limitada, si soy una sociedad anónima, no sé, la estructura legal que sea, y además, qué actividad voy a tener, si soy una comercializadora, si soy una inmobiliaria, si soy una gasolinera, si soy de manejo explosivos, lo que sea, porque de acuerdo a mi estructura, a mi actividad, pues se van a generar o detonar una serie de obligaciones adicionales a lo mejor las que yo voy a comentar en este espacio, porque ahorita voy a comentar unas básicas que como un chiste que siempre digo y que nadie parece saber de él, que se digo el chiste de la monjita donde dice que dijeron que a todas, pero bueno, por ahí el que no sepa me lo pone y después se los comento. En este caso son las obligaciones que aplican a todas las sociedades, no nada más a algunas, ¿no? Entonces, independientemente, como les dije, de acuerdo a su estructura societaria o de acuerdo a su actividad, se generen o se detonen obligaciones adicionales. Entonces, ya dijimos, la primera, la segunda y la tercera que están en este rubro, tienen que ver, están relacionadas para efectos fiscales con las obligaciones contenidas en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Esta es la información de socios extranjeros. O sea, ya me constituí y ahora resulta que tengo socios extranjeros, pues se detona esta obligación con fundamento en el cuarto párrafo del 27, que dice que los sujetos obligados tienen socios o residentes en el extranjero, o sea, socios o residentes en el extranjero que no quieren inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, lo podrán hacer si, solo si, presentan ante las autoridades fiscales dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio una relación, pues a través del portal, es una relación que se hace mediante la forma oficial 96, donde se declara prácticamente pues el nombre, los datos de la empresa o de la sociedad que los contiene, que es la obligada, pero tenemos que relacionar pues el nombre, el país de residencia, el domicilio, la identificación fiscal de estos socios. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Habrá a quien se le pase, habrá quien lo haga, habrá quien le ayude a su sedatario público cuando les ayuda en la constitución de este tipo de empresas o en la incorporación en un acto posterior, porque puede ser desde el momento de su constitución o en un acto posterior que ingrese esa inversión extranjera, y a lo mejor les pueden ayudar o a lo mejor les orientan. Digo, a veces sí nos pueden decir, nosotros normalmente en el despacho procuramos pues hacer conciencia a nuestros clientes de este tipo de obligaciones y en lo que los podamos ayudar adelante y lo que no, pues que ellos tengan conciencia de que lo deben de hacer. ¿Por qué? Van a decir, bueno, no pasa nada, pues, finalmente, ¿qué pasa si no doy el aviso? Y como me voy a regresar otra vez, si decimos que son obligaciones de las contenidas en el 27 del Código Fiscal, pues el artículo 79 del mismo Código Fiscal nos establece cuáles son las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, un listado enorme, que después hay que verlo, me explico, para tener más conciencia del mismo, pero acotado a estos temas, tenemos que, pues primero es no solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, que ya dijimos que es el primer caso, o hacerlo extemporáneamente. Segundo es no presentar los avisos al registro que se tengan que hacer, y pues las multas vienen en el 80. Y ustedes van a decir, bueno, puedo vivir con eso, no pasa nada, no lo he hecho, pues que me pongan una multita, no sé si va entre 5, 10, 15, 20 mil pesos, pues ya veré. Más allá del tema de multas o sanciones económicas, yo creo que es importante también tomar en cuenta, lo voy a estar recordando durante todo este tiempo, de la existencia del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, que dice que en el caso de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales, ahora sí que se pueden privar sus efectos o incluso cancelar, que eso es lo más temido, porque una multa como quiera, pero si me suspenden mis certificados o me los restringen, el uso de los mismos, pues sí, de alguna manera ya me está afectando directamente en mi operación. Y no nada más en mi operación, en mi imagen, porque si me suspenden mis sellos y se enteran mis clientes, porque no les puedo emitir facturas, etcétera, de algún servicio que les presto, pues paran las antenas, ¿verdad? Y dicen, caray, pues este proveedor mío trae broncas y pues nadie se quiere juntar y nos ven como si fuéramos los leprosos, ¿verdad? Entonces, no es un tema nada más de multas, no es un tema nada más
o sea, que nos afecten económicamente, no es un tema nada más de, híjole, me suspenden y ya veré después cómo lo resuelvo, sino también de la imagen que estoy dando frente, pues, no nada más a mis accionistas, sino frente a los terceros que se relacionan con nosotros. Entonces, este 17H bis es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en su fracción 9 dice que suceden estos casos donde la autoridad puede restringir temporalmente, incluso definitivamente el uso de estos certificados, si detectan la comisión de una o más conductas infractoras previstas en el artículo 79, que les acabo de comentar, de las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, 81 y 83. Y el 83 ahorita lo vamos a mencionar. Se lo estoy comentando ahorita, pero lo vamos a estar repitiendo. Entonces, otra de las obligaciones relacionadas con la existencia de nuestra empresa tiene que ver con la inscripción y, bueno, no necesariamente con la existencia, pero sí con la actualización en el tiempo ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras cuando tenemos esos extranjeros. O sea, cuando hay extranjeros, no solamente tengo que informar al SAT de esos extranjeros, o sea, una relación con sus datos que me piden a través de este formato o de esta forma, sino que también tengo que presentar informe, primero inscribirme en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el fundamento pues está en la Ley de Inversión Extranjera y en su reglamento, y para hacer esa inscripción tenemos 40 días hábiles a partir de que sea supuesto, que puede ser en el acto de constitución o en pues, eventos posteriores. Y adicionalmente, digo, los fedatarios públicos cuando constituimos una sociedad con extranjeros o formalizamos un acta de asamblea donde se incorporan extranjeros, pues siempre le solicitamos a la empresa que nos exhiba su inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras o la solicitud de inscripción en el Registro Nacional. Si no lo hacen, los fedatarios públicos tenemos 10 días hábiles, no 40, para dar, a partir de que autorizamos nuestro instrumento, para dar el aviso al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Entonces ahí automáticamente se detona también una situación de informe a esta autoridad o este registro que luego pues se acercan con ustedes o con la empresa y pues si pasó más tiempo, ¿verdad?, de los 40 días hábiles, pues se pueden dar otras situaciones como sanciones económicas, bloqueo en algún otro trámite que estén haciendo, etcétera. Adicionalmente hay que presentar en ciertos supuestos avisos trimestrales, los 10 días hábiles al cierre de cada trimestre, o sea, enero, marzo, de abril a junio, etcétera, cuando se dan ciertos modificaciones en esa empresa, como cambios de domicilio, de residencia fiscal, cambios de domicilio, de capital, de variaciones de capital, perdón, de denominación, de actividad, que superen ciertos umbrales económicos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, o también se deben de presentar informes económicos que de acuerdo a la letra que corresponda se presentan en abril o en mayo, pero también dependen de si se superan ciertos umbrales que determine la comisión, como cuentas de activos, pasivos, ingresos que superen, creo que hoy por hoy son como los 110 millones de pesos. El tema aquí es, pues, tomar conciencia de que tenemos estas obligaciones y hay que ver en qué supuesto nos encontramos y, pues, cumplir para evitar las consecuencias que se puedan derivar. Continuamos. Ok. Seguimos con el rubro de control societario y documental. Puede haber más de esto, pero estoy tratando de englobar lo principal. ¿Cuál sería la principal de entrada? Ya me constituí, ya me registré, pues por lo menos tengo la obligación de celebrar una asamblea ordinaria anual, la famosa asamblea anual. Antes que nada, quiero decir que estas obligaciones tienen que ver con la obligación que tienen los comerciantes, por así que las sociedades mercantiles se les considera comerciantes, según el Código de Comercio, ¿verdad? Y tienen la obligación de llevar contabilidad. Esto está entre los artículos 33 y siguientes del Código de Comercio. Y en temas fiscales, igual, la obligación que tienen las personas morales, que ahí son parejas, no nada más los comerciantes, se equipara a todas las demás sociedades civiles y demás como con la obligación de llevar contabilidad, y esto está fundamentado en los artículos 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación. Las sanciones
vienen en el artículo 83, ¿verdad? Infracciones, así como el 79 tiene que ver con infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes, el 83 son la lista de infracciones relacionadas con no llevar la contabilidad o relacionadas con el tema de llevar la contabilidad. Y de hecho, pues lo primero es que no lleves la contabilidad, que no la lleves adecuadamente. Y ambos ordenamientos, tanto el Código de Comercio como el Código Fiscal de la Federación, establecen que los libros y registros sociales forman parte de la contabilidad. Entonces, es algo que pues, no podemos desconocer y tomar conciencia de la trascendencia que ello implica. El Código de Comercio establece que se deben de llevar, y no nada más de llevar, se deben de conservar todos los documentos que forman parte de la contabilidad por 10 años. El Código Fiscal establece 5, con la excepción de, pues la acta constitutiva la debemos de tener siempre, ¿me explico? Mientras la sociedad esté viva y años después, ¿no? Aumentos de capital, o sea, esas actas donde se acuerdan los aumentos de capital, donde se acuerdan dividendos, donde se establece, bueno, el pago de los impuestos a través de declaraciones provisionales y del ejercicio, siempre se debe contar con ellos. Y tiene cierta lógica por el tema, por ejemplo, después de terminar el costo fiscal de las acciones, cuando hay ventas de acciones de empresas, etcétera, pues si no se tienen esos documentos, aunque hayan pasado más de 5 años, pues luego no vamos a poder soportarlo documentalmente, ¿verdad? Lo que estemos haciendo. Todo no tener esto, pues deriva, como sabemos, en créditos fiscales, multas, desconocimientos de operaciones y demás. Entonces, empezamos, con la asamblea anual, pues esa es obligatoria, su fundamento es el 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y yo digo, aunque sea obligatorio, porque la ley así me lo establece, que tengo que celebrarla, pues es necesaria y es pues una buena práctica y es necesaria para poder transparentar o acordar, así que informar a los socios o accionistas de cómo fue la marcha de la sociedad en el último ejercicio, ¿verdad? Presentar los estados financieros, determinar si hubo o no hubo utilidades, si hay pérdidas, si necesitamos ratificar a los órganos de administración o hacer cambios. O sea, esa asamblea es muy importante y ahí está la obligación. Si no se cuenta con ella, pues estamos en un supuesto de infracción a llevar la contabilidad adecuadamente y esa infracción también, ¿se acuerdan que comentamos del 17H bis del Código Fiscal de la Federación? Que dice que, les había comentado, cuando se detecten la comisión de una o más conductas infractoras previstas en el 79, que dijimos infracciones al RFC, o el 83, que son infracciones a no llevar la contabilidad, a no llevarla adecuadamente. Entonces, hay que procurar no caer en sus supuestos para no detonar, pues no nada más, como les dije, multas, sino pues a lo mejor hasta suspensión de nuestros certificados o bloqueos, ¿verdad? Es importante comentar también que en el caso de las asambleas en general, no nada más la asamblea ordinaria, sino las asambleas en general, es necesario asentarlas, que ahorita vamos a comentar de los libros corporativos, en el libro de actas de asambleas. De lo contrario, pues se vuelve obligatorio formalizarlas. Esto se establece en el 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, ya no se cumple en el caso de las formalizaciones, porque me estoy brincando un poquito, pero todas van relacionadas o concatenadas. O sea, tengo mi asamblea anual, ya dijimos que es obligatorio. En el caso de formalización y registro de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias es cualquier acta de asamblea, sea ordinaria o extraordinaria. Las extraordinarias tienen que ver con, ahora sí que situaciones extraordinarias, acuerdos como reformas de estatutos, modifico el objeto, modifico el domicilio, hago así cambios estructurales, fusiones, escisiones, transformaciones que requieren de un quórum de instalación o de votación especiales. Pues necesito forzosamente las extraordinarias, de acuerdo al 194, formalizarlas e inscribirlas en el registro público comercio. No hacerlo, pues tienen un tema de falta de validez, porque adolecen de un requisito de forma que la ley establece. Las ordinarias no es necesario en principio formalizarlas, pero sí es necesario asentarlas en el libro de actas correspondientes. Por eso la importancia de tener los libros. Y asentarlas en el libro de actas. Si no las tengo sentadas en el libro de actas, pues se vuelve obligatorio por cualquier cosa. No tengo libro, no lo abrí, se me perdió, whatever. Entonces, no se trata nada más, porque es un error también muy común pensar que, pues, yo estoy cumpliendo. Celebramos la asamblea, redactamos el acta y ahí la tenemos. La tenemos en un cartapacio, la tenemos por ahí suelta. No,
hay que asentarla en el libro de actas con los requisitos que el libro de actas debe tener, que ahorita vamos a comentar. Y si no, pues hay que formalizarla ante el fedatario público que corresponda. Adicionalmente a eso, dependiendo del tipo de acto de que se trate, por ejemplo, aquí estoy poniendo cuando hay aumentos o reducciones de capital variable, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación nos habla de diferentes supuestos en el caso de aumentos de capital o reducción de capital, que no nada más es necesario contar con el acta, o sea, tengo el acta de asamblea, se acordó que padre está sentada en mi libro, a lo mejor hasta la formalicé, todo cumplí con todos los requisitos, pero adicionalmente debo de estar consciente que en el caso de aumentos, cierto tipo de aumentos, si son en numerario, pues tengo que tener los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras que lo acrediten, ¿verdad? Si son capitalizaciones de reservas o a capitalizaciones de reservas o si incluso fue una aportación en especie, pues aparte los avalúos que establece la ley 116 o el 141 de la ley sobre mercantiles que debo de tener para soportar o cumplir los requisitos de esa transacción. Cuando se trate de capitalización de reservas o de dividendos, además de conservar las actas, tengo que tener los registros contables correspondientes. Cuando se trate de capitalización, un aumento con capitalización de pasivos, además de las actas que lo acuerdan, debemos de contar con el documento que certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente al mismo. En la práctica yo espero que todos lo hagan o que tengamos esa información y si no, pues recordar. Ahora sí que dependiendo del acuerdo, tendríamos que tener documentos adicionales. Hoy quise comentar estos que se mencionan en el Código Fiscal de la Federación en términos de aumentos o reducciones de capital social, donde nos piden que además del acta, pues tengamos ciertos documentos, vamos a decirles contables, ¿verdad? O fiscales. En relación a los libros corporativos, pues ahora sí que desde que me constituyo, nosotros siempre que constituimos las sociedades les decimos de repente, pues el paquete en amores, o sea, llévate tus libros corporativos al 2x1, lo que sea. Lo más importante a veces ya ni siquiera es porque no es, el aperturar estos libros, cumpliendo con los requisitos que la ley establece, no es gravoso, no es costoso. De veras, se los digo honestamente, cuesta mucho, mucho más después quererlos hacerlo retroactivamente, con todas las implicaciones y contingencias que puedan suceder, porque luego resulta que ya no tenemos a los socios o ya no están los administradores que originalmente estaban, etcétera. Entonces, no podemos hacer acuerdos hacia el pasado y es importante, si estamos en una brecha de incumplimiento de la sociedad y entendiéndose un incumplimiento no nada más legal, sino como les he dicho ahorita, un incumplimiento fiscal relacionado con no llevar la contabilidad o no llevarla adecuadamente. Estos libros corporativos que son el libro de actas de asambleas, el libro de registro de socios o accionistas, el libro de registro de variaciones de capital cuando la sociedad adoptó esta modalidad de capital variable, que es común que se haga porque es una facilidad para poder aumentar o reducir el capital variable de la sociedad en ciertos supuestos sin necesidad de tener que reformar estatutos y tener que celebrar una asamblea extraordinaria con esos quórum especiales de instalación y votación, además de los otros requisitos de inscripción, ¿verdad? Y por ende, pues pagos de derechos a lo mejor muy sofisticados o más caros, digámoslo así. Pero tiene su fundamento un montón de leyes, o sea, no nada más en el Código de Comercio, en la Ley de Ciudades Mercantiles, en el Código Fiscal de la Federación, que los considera parte de la contabilidad y son prueba documental ante el SAT. O sea, si no los tenemos, pues difícil. Qué importante mencionar aquí. El 79 del Código Fiscal de la Federación nos dice que hay las mismas infracciones relacionadas al registro fiscal del contribuyente, ya les había dicho las primeras, pero la fracción 7 dice no asentar o asentar incorrectamente las actas de asambleas o libro de socios la clave de registro federal de contribuyentes de cada socio accionista, que se refiere al 27 apartado B. O sea, es una obligación cuando celebramos el acta de asamblea, no nada más que bueno que hice mi asamblea anual o en la asamblea de la fusión o de la reducción de capital, tengo que poner en el acta de asamblea la clave del registro federal de contribuyentes de los socios. Es una obligación que tiene la sociedad. Es una obligación que tenemos los fedatarios públicos de verificar que esa obligación se cumplió y si no, nosotros de alguna manera subsanarlas en nuestros instrumentos, ¿verdad? Ponerlo. Es importante que se cumpla con esta obligación para no caer en este tipo de infracciones. Y otra cosa importante de considerar es que el libro de registro de socios, en el caso de la sociedad responsable limitada, el libro de registro de accionistas, no nada más
nos sirve para, pues para cumplir el requisito que establece la ley, así como vimos en términos generales, sino también por un tema de efectividad o de valor frente a terceros. La misma ley de sociedades mercantiles establece que se deben de asentar, por ejemplo, ahora sí que los socios originales o los que nacieron con la sociedad y los cambios que haya, las sesiones que se hagan de acciones o de participaciones en otro tipo de sociedades, se deben de registrar en el libro de registro de socios para que tengan validez frente a terceros. Si no, y para que los reconozca la sociedad. Si no se registran, yo siempre les digo a mis clientes, yo puedo tener el acta constitutiva, pero pero para acreditar que realmente soy titular de la participación en una sociedad, tengo que tener mi inscripción de esa participación en el libro de registro de socios que corresponde. Si no, pues no se puede reconocer mi participación. Es como mi título de propiedad. Tenemos la falsa creencia de pensar que con que enseñe el acta constitutiva y ahí ya se detona. ¿Y esto por qué tiene sentido? La inscripción de una sociedad anónima sí es obligatorio inscribir en el registro público de comercio, como lo dijimos, pero las sesiones o las ventas de acciones, sobre todo a lo mejor en sociedades como las sociedades anónimas, donde a lo mejor se cumple simplemente endosando el título accionario con la transmisión de esas acciones, si no se hacen, no es obligatorio, a lo mejor ni celebrar la asamblea y mucho menos registrarla, pero a veces se hace, ahorita lo voy a comentar por un tema de fecha cierta, más bien es una buena práctica hacerlo. Pero si no se hace y nada más endosó el título, pues ¿quién va a saber quién es el nuevo socio? Con mi libro de actas, con mi constitutiva no lo voy a demostrar. Y independientemente que se tienen que cumplir con otros requisitos relacionados con estos movimientos, como lo voy a explicar en el apartado que sigue. Pero quedémonos con estos. Por lo pronto, tengo que tener los libros, tengo que sentar las actas, tengo que ponerles las claves de RFC de mis socios y accionistas, tanto en mi libro de actas como en el registro de socios, donde se pone el nombre del socio, el domicilio, etcétera. También debe de ahí establecerse la clave de RFC que tienen, independientemente de los demás avisos que se tienen que dar. Y por último, dentro de este apartado tenemos la reserva legal, que es así, para que vean, yo creo que nadie la cumple, salvo las empresas que tienen la obligación por temas de Comisión Nacional Bancaria, etcétera, que tienen la obligación a respetar sus reservas legales de su capital. El fundamento es el artículo 2021 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una obligación que ahí está, que a lo mejor en la práctica a mí no me ha tocado, no ha tenido mucha, pues a lo mejor problema que lo detecte el SAT, pero es una obligación que ahí está. Y como todo cambia, pues es algo que en determinado momento pueden activar o pueden hacer valer. ¿A qué me refiero? Cuando la empresa tiene utilidades, tiene que separar el 5% anual de esas utilidades hasta que implique el 20% por lo menos del capital social. Es una obligación que ahí está y que el artículo 21 dice que los acuerdos en contra, o sea, si yo queremos decir que no se separe la reserva legal, no me importa. Simplemente a veces ni lo dicen, simplemente no lo hacen. Los acuerdos en contra o que no se lleven a cabo de esto son nulos. Si la administración ni la asamblea pueden acordar lo contrario. Y aquí automáticamente los administradores se vuelven, ojo, los administradores se vuelven solidariamente responsables y tienen que ellos poner la cantidad que correspondía, independientemente que la puedan repercutir a terceros o a los socios que correspondan. Trae implicaciones de considerarse un reparto indebido, recargos, implicaciones fiscales. Me voy a ir más rapidito para alcanzar a terminar con las últimas. No te preocupes. ¿Mande? No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo vamos? Bueno, como quiera falta poco para que no se me canse. Vamos a relajarnos un poquito. Seguimos con las obligaciones que identifiqué como avisos y cumplimientos ante autoridades. Y aquí tenemos que están, esta también tiene que ver en relación con avisos, con infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes y del 79 del Código Fiscal de la Federación, que luego nos vamos con relación con el 17H bis, con todo lo que pueda implicar que ya comentamos. ¿Cuál es el fundamento de este cambio de socio? Sobre todo, que es lo que me importa más, pues es el 27, es el 79 que ya dije, el 17H bis, y la regla miscelánea 2.4.15, que establece que a través, en el anexo 1A, establece que se debe de hacer este aviso de cambio de la estructura accionaria,
estructura orgánica, como le queramos decir, se tiene que hacer a través de la ficha 295 del Código Fiscal de la Federación. Y sí, aquí, pues nada más mencionar que la ley o el código habla de un aviso. Y la ficha nos dice, aquí la tengo, dice solicitud de modificación o incorporación de socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como de aquellos que tengan control, influencia significativa, poder de mando y representantes. O sea, hay que avisar de quiénes son los socios, ahora sí que, ¿qué porcentaje? Importante. Esto está en el 27B, fracción sexta, porque dice hay que presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes respecto a la estructura orgánica, ¿verdad? Y informar el porcentaje de participación que tiene cada uno de ellos en el capital social. Cuando me constituyo no tengo la obligación surge a partir de que hay el primer cambio. ¿Por qué? Volvemos a lo que dije antes, tiene lógica. Me constituyo, estoy en un registro público de comercio que tenemos acceso cualquier persona, incluso la autoridad. Pero los demás cambios no necesariamente más bien no quedan, porque no son actos inscribibles en el registro público de comercio. Entonces, para la autoridad es más difícil saber pues quiénes son los verdaderos socios actuales, porque a veces se quedan los socios ahí de origen y realmente ya cambiaron muchas veces. Entonces, por eso se tienen que dar estos avisos, no nada más al SAT, sino también al PSM, al Portal de Sociedades Mercantiles, que es un sistema electrónico de la Secretaría de Economía, donde se tienen que informar de estos cambios a través con la e-firma, etcétera. Y aquí quiero hacer notar, digo, tengo que avisar del nombre, la clave RFC, los cambios, el porcentaje de participación. Y al decirnos porcentaje de participación es un tema, porque a la hora de estar llenando la solicitud, que igual podemos ayudarlos con eso, los requisitos que nos pide de entrada es que tengamos esa asamblea donde se acuerde ese cambio de accionistas, que la tengamos formalizada ante fedatario público. A lo mejor como dije anteriormente, es una asamblea ordinaria que no es obligatorio formalizada, pero ya de entrada con esta obligación me están exigiendo que para que ahora sí que darle esa fecha cierta, digo, hay una jurisprudencia del 2019 que nos habla de la fecha cierta de documentos privados que para efectos fiscales, cuando se van a utilizar para comprobar ciertas operaciones, contratos, etcétera, que tienen que estar formalizados ante fedatario público. Entonces, en 2019 pues, se ha vuelto una buena práctica formalizar contratos, actas de asamblea, etcétera, aunque no sea obligatorio de acuerdo a la ley formalizar, pero sí en virtud de esa jurisprudencia. Y aquí en estos temas como vamos a necesitar esta acta para dar este aviso, o sea, se ocupa para efectos fiscales, pues la ley automáticamente asume que la tenemos que tener formalizada. Entonces, y no nada más eso, y que eso es como una práctica que, digo, es un tema que nos sucede muy seguido, como no establecemos en esas actas donde ingresaron esos nuevos socios el porcentaje de participación que queda, o sea, no nada más es como le hacemos muy normalmente, de acuerdo al evento capital, o ingresaron, se capitalizaron pasivos, entraron nuevos socios y ahora la estructura accionaria queda de tal forma, acciones y capital que representa cada una, pero no ponemos el porcentaje de participación. Entonces, ahí, pues ya es un tema de que la solicitud se nos trunca. Y ojo, quiero hacer notar que, como dije ahorita anteriormente, la ley dice que es un aviso y a lo mejor uno pensará con cumplir el aviso lo mando y ya, a los 30 días hábiles de que sucede el acto que me está dando, que detona esta obligación. Pero la ficha habla de solicitud y no nada más dice que es una solicitud, dice que la ley, que la autoridad tiene 10 días para dar su respuesta y nos tiene que dar un acuse de respuesta. Entonces, mientras no tengamos una respuesta favorable, estamos en incumplimiento. Y estamos en incumplimiento, pues, como dije, del 27 del Código Fiscal, relacionado con el 79, con el 17H bis. Entonces, importante. Ahora, me van a decir, hay quienes, cuando surgió esta obligación, hay quienes me dijeron, no, a mí me vale, yo no voy a estar exhibiendo mi información en estos portales que vaya usted a saber quién entra o quién sabe, o por X o Y situaciones, porque somos muchos, porque hay muchos cambios, por lo que sea, cada quien podrá tener sus razones, el por qué sí o el por qué no presentar estos avisos que son obligación, pero importante tomar conciencia de lo que estamos arriesgando. Entonces, si yo tomo conciencia y digo, no me importa, yo asumo las multas y las consecuencias que pudieran derivar de esto, pues adelante.
ese es el objetivo de esta plática. Y si no, bueno, pues hay que alinearnos y tratar pues de cumplir. Esta incongruencia es defendible, pues el SAT dice, digo, la ley dice avisos y las reglas hablan de solicitud con acuse de respuesta, etcétera, o sea, son dos cosas diferentes y siempre podemos decir, pues eso no vale, pero nos queremos pelear, nos queremos defender. Digo, no se trata de aceptar todo lo que la autoridad nos haga, pero a veces hay que poner en la balanza y decir, y escoger nuestras batallas, como siempre digo, y si quiero pelearme por esto, no, sí, digo, ya cada quien sabrá. Otro tema importante es el de los avisos de privacidad, que también se volvieron muy populares en el 2010, que surgió esta ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, que está muy larga, y nos quedamos con el tema del ley del PLD, ¿verdad? De alguna manera, porque la intención de esta ley es garantizar el derecho a la privacidad y protección de datos personales. Nos aplica a todas las personas físicas o morales del sector privado que recolecten, almacenen, usen, compartan o traten datos de personas físicas y de algunas personas morales. Y la obligación es de informar a través de esos avisos de privacidad, que pueden ser físicos, electrónicos, ¿me explico? Informar de cómo es el manejo de estos datos. Digo, ahora sí que es motivo de otra plática muy exhaustiva el hablar de esta ley, pero es importante que sepamos que todos tenemos la obligación de proteger los datos que nos son dados por nuestros clientes usuarios, salvo excepciones, ¿verdad? Cuando otras leyes así nos estén obligando a recolectar esa información. Pero salvo excepciones, todos caemos dentro de esos supuestos, tenemos que obtener el consentimiento de nuestros clientes para usar la información que nos den, llámese datos generales, llámese datos sensibles como religión, estado civil, preferencia sexual, lo que sea, y establecer medidas de seguridad que podamos decir, bueno, yo protejo los datos con convenios de confidencialidad con la gente que trabaja conmigo, se protegen en ciertos archivos que no se tienen acceso, o sea, cada quien tendremos que establecer esa política para poder comprobárselo antes era el INAI, Instituto Nacional de Transparencia a la Información, y hoy por hoy, porque esta ley se acaba, es una ley nueva de marzo del 2025, y sustituye al INAI, que era un órgano autónomo, por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que depende del Ejecutivo. Y pues aquí lo más importante yo creo que hay que decir es que de no cumplir con esta ley, aquí sí yo me quedé asustada con las multas. Son multas que dependiendo de la infracción pueden llegar hasta los 36 millones de pesos, independientemente de denuncias, de acciones judiciales, de clausuras, etc. Entonces, no la echemos en saco roto. El hecho de que se haya reformado es que se le está dando, se acaba de reformar, es que se le está dando pues actualidad. De hecho, se incorporaron en esta nueva reforma como novedad pues, que reconocer en las personas morales algunos datos también privados que deben de tener nada más en las personas físicas. Se incorporó también temas de inteligencia artificial, o sea que nos podemos oponer al tratamiento de nuestros datos a través de medios automatizados, entre otras novedades. Pero importante tener en cuenta. Otra obligación es que son los avisos de privacidad, la Ley de Protección de Datos Personales, lo que es la famosa Ley Antilavado, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley, muy largo el nombre, que todos conocemos como la Ley Antilavado, que surgió por ahí en el 2012, entró en vigor en el 2013, y la última reforma es del 2021. Cuando surgió, pues yo me acuerdo que todos nos empanicamos, y yo creo que no seguimos de empanicarnos, porque todavía no terminamos de asimilar muy bien. Yo me acuerdo haber tenido pues como fedatarios públicos, y traemos mucha inquietud, pues todas las obligaciones que nos implicaba. Todas estas obligaciones a cualquier mortal y a los fedatarios públicos adicionalmente, pues nos implican pues una carga administrativa que de alguna manera sentimos que nos quita tiempo, energía respecto a lo que es la operación de la empresa. Pero importante, como les dije, es considerar que son obligaciones y que mientras las leyes no cambien, nosotros no podemos desconocer su existencia y tenemos la obligación de cumplir. Entonces, en aquel entonces pues estábamos muy inquietos y recuerdo que un funcionario de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que es la encargada pues ahora sí que de manejo de que se haga cumplir esta ley, nos dijo, no se preocupen,
con el tiempo, o sea, andando las carretas se asientan las calabazas. Yo no sé si ya se asentaron o no, pero importante es identificarnos si realizamos actividades vulnerables. Lo es lo primero que tenemos que hacer, identificar si nosotros, nuestros clientes, estamos prestando algún servicio relacionado con esas actividades que el artículo 17 de la ley pues identifica, o sea, hay un listado, o sea, aquí nos aplica personas físicas o morales que realizamos actividades vulnerables. Y hay que identificar el beneficiario controlador. Aquí es donde surge por primera vez este bendito nombre de beneficiario controlador y todos dijimos, pues, ¿con qué se come eso? ¿Verdad? De hecho, no me dejan mentir, cuando ustedes van con algún fedatario público y celebran alguno de los actos que impliquen esas actividades vulnerables, que les pasan todo un listado de cosas que tienen que llenar y entre esos requisitos, pues hay que identificar al beneficiario controlador, que finalmente es quien recibe el beneficio final de ese bien o servicio que presta a la persona moral. Y lo hace ahora sí que directamente a través de algún acto que ejerce el control de esa persona moral que tiene más del 50%. O sea, para efectos de PLD es el 50% de capital y pues tiene ahora sí que el control y puede tomar las decisiones, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Tengo que identificar las que se realizan actividades vulnerables y el beneficiario controlador. Tengo que darme de alta, si estoy en ese supuesto, me tengo que dar de alta en el portal antilavado. Tengo que presentar los avisos. Aquí en este caso sí hay que presentar avisos, que dependiendo si hay una relación de negocios y actividades constantes son mensuales o por evento, ¿me explico? Llevar a cabo, guardar la información o que me pide la ley de identificación de estos clientes, por lo cual hay que llevar un expediente de identificación de clientes, que por así que en físico y electrónico, y también un manual de políticas y procedimientos y controles, o sea, cómo cuido yo esta formación, cómo desde que llega el cliente, cómo lo identifico, cómo la manejo, cómo la cuido, qué controles tengo, etc. Entonces, hay una serie de obligaciones que se tienen que cumplir en relación con esta ley. El riesgo, pues, como todas las que he dicho hasta ahorita, sanciones administrativas, multas millonarias, responsabilidad penal si se detecta encubrimiento, entre otras cosas. Aquí voy a poner así muy rápidamente, pero los invito a que se den un paseo en el portal ahora sí que de actividades vulnerables, para que identifiquemos los umbrales de identificación y aviso. En el caso del PLD de esta ley, hay que identificar cuándo tengo nada más, hay que saber cuándo tengo nada más que identificar la actividad vulnerable y guardar toda la información para cuando me la pidan. Y hay que saber cuándo tengo que además, dependiendo de si se rebasó algún umbral en cuanto a cuantía, tengo que prestar un aviso. Y pues hay una serie de actividades, juegos con apuestas, a lo mejor yo nada más lo identifico hasta cuando es sobre estas cantidades. Tengo la obligación de identificarlo. Arriba de esta cantidad de umbral de aviso, tengo que dar aviso a través del portal. Tarjetas de crédito, tarjetas preparadas, cheques de viajero, préstamos, servicios de construcción, comercialización de piedras, subasta y comercialización de obras de arte, comercialización de todo tipo de vehículos, blindaje, traslado y custodia de dinero, derechos personales, recepción de donativos. Esta fue algo después reciente, operaciones con activos virtuales, etcétera. Cuando se prestan servicios profesionales de manera independiente sin relación laboral, pues en todos estos supuestos, compraventa de bienes muebles, manejo de valores, manejo de cuentas bancarias, etcétera. En los temas de fe públicas, a los notarios y a los corredores públicos, pues en todos estos supuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de identificar y pues por eso les pasamos ahí la cartita Santa Claus que nos tienen que llenar. Y cuando son temas relacionados con servicios de comercio exterior, lo mismo. Entonces, saber si estamos en el supuesto únicamente identificar o si por el tema del monto tenemos que dar el aviso correspondiente a través de este portal. Y luego ya, por último, me paso al beneficiario controlador fiscal, que prácticamente es lo mismo. Se trata de identificar, ahora sí que por temas ahora sí, en el ámbito internacional, por compromisos de México en el ámbito internacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció estándares aplicables a instituciones financieras y no financieras para la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entonces, voluntariamente obligados, pues seguimos las normas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció. Y en el 2022, en el artículo 32B del Código Fiscal de la Federación,
establecieron esta figura de beneficiario controlador, que ya venía arrastrándose la ley antilavado, pero ahora le decimos beneficiario controlador fiscal, porque trae otros requisitos adicionales a los que nos pide. De entrada nos aplica a todas las personas morales, empresas, asociaciones, fideicomisos, cualquier otra figura similar. Ahora sí que aquí otra vez nos aplica el dijeron que a todos. Y es identificar al beneficiario, o sea, quién se beneficia, quién ejerce el control, pero aquí quien tenga la participación de un 15%. Conservar la documentación, es obligación, y presentar al SAT. Aquí no tenemos que dar avisos, pero sí tenemos que tener un expediente donde guardemos toda esa información de acuerdo a los requisitos que vienen en la propia ley cuando nos lo solicite el SAT. Y bueno, el no hacerlo, pues también volvemos a lo mismo. Son temas de que no se acredita la transparencia de la estructura societaria, puede derivar en multas millonarias, cuestionamientos de legalidad o simulación ante el SAT. Pues esas serían todas las obligaciones básicas. Insisto, puede haber algunas otras dependiendo del tipo social, de la actividad que uno realice. Y bueno, yo quisiera además compartirles rápidamente, porque ya prácticamente terminamos, un checklist anual que yo sugiero que lleven para verificar continuamente, ya sea anual o trimestral, el cumplimiento. Actualizar los documentos, de repente celebré un aumento de capital, una transmisión de acciones, pues tengo que identificarlos y ir actualizando esa información, ese soporte documental y bueno, pues contar con los libros de actas y registros al día. Es un checklist muy, muy básico, pero bueno, nos puede dar un look, o sea, de identidad, si cumplo con mis requisitos de estar registrada, de mi RFC, si no tengo inconsistencias, tengo mi opinión de cumplimiento, etcétera. Cada quien lo puede adaptar a sus necesidades de cada sociedad, pero prácticamente es pues hacer como un checklist de mis obligaciones que me competen y analizar pues, qué grado de cumplimiento tengo. ¿Verdad? Puede ser algo así sencillo o cada quien invéntese lo que quiera, pero prácticamente sería eso. A lo mejor me fui muy rápido. A ver. Yo quisiera, me fui muy rápido, pero bueno, siempre podrán por ahí hacerme sus comentarios y podemos reportarnos con ustedes para ampliar sus dudas o para así verdaderamente subsanarlas. Me gustaría terminar este webinar diciendo que tu compromiso con el blindaje legal fiscal de tu empresa es una inversión en su futuro. Se necesitan, esta frase de Warren Buffett que me encanta, que dicen, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas en eso, harás las cosas diferentes. Entonces, muchas gracias así que por escucharme, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, así aunque sea muy rápido. Insisto, hay temas que pues requieren pues de mucho más información, pero ahora sí que se dieron un paseo rápido y bueno, pues ahí están mis teléfonos de contacto. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. No, muchas gracias, Lilian. Por favor, contacten a Lilian. Digo, la verdad es que nosotros como firma en materia fiscal legal especializada en temas aduaneros, es todo un tema cuando queremos dar de alta algún programa IMEX, alguna certificación, alguna otra cuestión que requiere que los órganos corporativos estén alineados, nos cuesta trabajo. De hecho, se los platico, hay empresas muy grandes que hemos pues ya no procedido con algún tema como un padrón sectorial, porque definitivamente no hay ni una trazabilidad de algunos accionistas, ¿no? Entonces, el tener un orden, un control, pues iba a permitir, pues, mantener la operación de la compañía de una forma óptima, ¿no? Así Pues, es. Agradecerte, Lilian. Si hay preguntas, se las voy a pasar a Lilian. A ver, por aquí voy a ver. Si aquí hay algunas, pero se las voy a pasar por escrito para que ella las conteste personalmente y por ahí están ya sus datos de contacto. No duden en echarle un grito. Lilian, te agradezco mucho todo tu conocimiento, tu experiencia que nos compartes. Es de gran valía porque lo que buscamos también es, pues no solo estar hablando de comercio exterior, sino también pues abrir un poquito más los ojos de qué más hay por allá, ¿no? Recordemos que comercio exterior o aduanas a lo que nosotros nos hemos enfocado, pues ya no nada más es un tema de un trámite, como muchas veces la empresa lo ve, trae temas
legales, pero legales fiscales, legales corporativos. El tema contractual ya es muy fuerte en temas aduaneros. Y bueno, pues todo ya lo que implica ahora con recursos humanos, con temas de fiscal para poder acceder a beneficios en temas aduaneros. Lilian, te agradezco mucho, gracias por todo. Fue una excelente exposición, muy clara desde mi punto de vista. Y bueno, pues seguimos en contacto. Y me despido de todos deseándoles un excelente día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marco. Saludos. Cuídense como siempre. Bye bye. Adiós. Bye bye.